Vamos a charlar con Iván Carrino, él es economista. Iván, muy buenas noches. Eleonora Müller, Nahuel Crescenzo, te saludamos. ¿Cómo estás? Iván, ¿nos escuchás? Ahí lo estamos viendo. Sí, hola, perdón, estaba muteado. ¿Cómo va? Están? Bien, Iván, Buenas tratando noches. de analizar un poco qué va a pasar de acá los próximos días. Hoy bajó el dólar blue a 4.74. ¿Qué va a pasar a partir de mañana y la semana que viene? ¿Qué evaluación podés realizar vos? Bueno, los economistas somos mejores para explicar el presente y el pasado que para pronosticar el futuro, hay que decirlo. El futuro nadie lo sabe. Podemos dar algunas pistas en base a qué está pasando, a qué decisiones de política económica se toman, a qué variables en términos de emisión monetaria, de exportaciones y esas cosas podemos hablar, pero si vos me preguntás qué precio va a tener mañana el dólar, yo te tengo que decir que no tengo la más mínima idea. Ahora, la gente está preocupada, hay ansiedad con lo que estuvo pasando con el dólar en estos últimos 7, 8 días. Me parece que la explicación que encuentro es que el dólar empezó a reaccionar a datos económicos que han sido bastante malos, en primer lugar, y del lugar más destacado es el de la inflación, ¿no? Recordemos que a comienzos de abril, 11 o 12 de abril, se conoció el dato de inflación de marzo, fue 7,7, fue una sorpresa muy negativa, fue un número muy por arriba de lo esperado, y algo similar había pasado en marzo con el dato de febrero, ¿no? Y en todo este tiempo, en todos estos meses, vos tuviste un dólar paralelo que estaba bastante tranquilo. La brecha estaba en 80, incluso bajaba al 70 y pico. Y lo que llamaba la atención es que con tanta inflación, el dólar blue subiera poco y nada. Bueno, lo que me parece que estuvimos viendo estos días fue justamente una, un catch-up, como se dice en economía, es decir, se achicó esa distancia entre inflación y dólar, ¿no? Iván, ¿cómo estás? Claramente sos economista no adivino, si no ya te estaríamos preguntando en qué invertir de cara a los próximos días, pero la realidad es que hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que va a convocar a empresarios, a sindicalistas para lograr, si se quiere, un acuerdo de precios que pueda ser sostenido a lo menos durante 90 días en Argentina. ¿Cuál es tu percepción acerca de cómo puede impactar este anuncio de cara a los próximos días en los mercados? Bueno, eso está muy bien. En eso sí se puede contribuir desde el análisis profesional. ¿Por qué? Porque ya ha habido experiencias de este tipo y porque hay teoría sobre qué es lo que genera los fenómenos. Entonces, hay una teoría que es muy aceptada en economía que dice, la inflación ocurre porque se emite demasiado dinero, porque el gobierno gasta demasiado. Entonces, bueno, ¿cómo lo tenés que solucionar? Yendo a esas causas. Por lo tanto, si me venís con que te vas a sentar en una mesa con los gremios de transporte, con los empresarios de los supermercados, eso no resuelve nunca el problema de fondo. Pero además déjame que te diga más. El acuerdo que se acaba de conocer o que mañana se va a tratar de firmar es por 90 días. Hace 300.000 días que tenemos acuerdo de 90 días. El ministro Massa asumió y designó a Matías Tombolini como secretario de Comercio. Lanzaron un programa llamado Precios Justos, que también vamos a controlar los precios, 4%. Todo un desastre, no sirve para nada. Digamos, está claro que eso no es lo que va a resolver ni el problema de la inflación, ni el problema del dólar. No ha funcionado y tampoco va a funcionar de acá en adelante. Ese no es lo que está originando los problemas. Y se conoció que ahora el intercambio comercial con China se va a realizar a través de la moneda yuan. ¿Pensás que esto va a tener un impacto positivo? ¿No? ¿Va a quedar en lo mismo? ¿Cuál es tu Lo que análisis? pasa es que, lo que pasa es que da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con el dólar es en realidad lo que está pasando con el peso y otras monedas. O sea, yo agarro el peso y lo comparo con el real de Brasil, también subió el real de Brasil, también subió el euro en Argentina, también subió el yuan chino. Entonces, el problema no es que ahora no uso dólares pero uso yuanes, porque en definitiva lo que pasa es que acá tenemos demasiados pesos en relación con el dólar, en relación con los bienes y en relación con los yuanes también. O sea que eso no es algo que vaya a solucionar el problema del dólar. A ver, Iván, yo pienso un poco en este camino, ¿no? Si alguien me dijera, bueno, mira, tenés que empezar a bajar la inflación. Lo primero que uno dice, bueno, dejemos de emitir moneda.
inevitablemente esto tiene una consecuencia, tengo que bajar el gasto público. Esto también tiene su consecuencia, porque de alguna forma también toco a la economía si voy a empezar a disminuir el gasto público y dependiendo de cómo lo haga. Si tuvieras, ya sé que no sos ministro de Economía, pero si tuvieras que decir, bueno, a ver, bajemos el dólar, ¿cuál sería tu reacción inmediata? Yo te presenté la mía, ¿cuál sería como economista tu reacción inmediata? Bajemos el dólar, a ver... Sí, la inflación, es casi ¿no? como un círculo que se retroalimenta una cosa de la otra, ¿no? No, está bien lo que está diciendo. Lo que pasa es que, mira, yo suscribo ese camino que vos dijiste. Acá hay que dejar de emitir, pero hay que entender el problema de por qué se emite. ¿Por qué se emite? Porque hay mucho déficit. ¿Por qué hay mucho déficit? Y ahí vamos al tema principal que lo tocaste. Argentina en los últimos 20 años es el país que más aumentó el gasto público de toda la región. ¿Sí? Le ganamos a Brasil, le ganamos a Chile, le ganamos a Perú, le ganamos a Ecuador. El país que más aumentó el gasto público. Y en los últimos 10 años es el país que menos crecimiento económico tuvo. O sea, como el aumento del gasto público generó déficit fiscal y generó inflación y generó crisis de deuda, destruyó el crecimiento de la economía. Entonces, ahora pensar en bajar el gasto público no es pensar en una recesión, es justamente pensar en resolvemos la inflación mediante esas políticas fiscales y monetarias sensatas y eso le permite crecer a la economía. O sea, nos lo muestra el barrio. En el vecindario los países tienen menos gasto público, lo han aumentado menos, no tienen nuestro déficit fiscal y no tienen nuestros problemas de inflación y de deuda. Y por lo tanto crecen más que nosotros. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Copiar a los vecinos. ¿Y en qué plazos lo podemos implementar? ¿Perdón? ¿En qué plazos? Pienso en los plazos, porque siempre pienso en... No, perfecto, sí. O sea, acá lo importante, sí, el plazo, la transición, por supuesto que es lo más difícil. Claro. Lo importante es que alguien anuncie que esto se va a hacer, que dé algunos plazos, no tiene que ser de un día para el otro. Adam Smith, el gran defensor del libre comercio, decía que había que terminar con las barreras proteccionistas, pero que había que hacerlo de forma gradual. O sea que acá no es un tema de mañana tiene que estar todo hecho. Pero sí tiene que haber alguien que tenga convicción y que transmita credibilidad. O sea, lo que te quiero decir es, si Cristina Fernández de Kirchner mañana anuncia todo esto, lamentablemente no va a tener resultados, porque ya se va a su gobierno, porque nadie le cree, ¿sí? Si lo hace Massa, lo mismo. Lo único que puede aspirar el gobierno actual es a tratar de que esto no empeore mucho de acá a los próximos 6-7 meses. Y me parece que el que va a tener la credibilidad, el respaldo político, va a ser el nuevo gobierno. Bien, Iván, bueno, veremos qué es lo que pasa entonces de aquí en más. Quizás este sea el último gran acuerdo, ¿no? De 90 días. Sí. Lo digo con la mirada puesta en las primarias, en donde suba el gobierno que suba el poder, bueno, tendrá que tomar cartas en el asunto, sin lugar a dudas, sea del partido que sea. Gracias, Iván, por tu tiempo y tu buena predisposición para hablar con nosotros. Bueno, a ustedes buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Iván Carrino, economista, ayudándonos a comprender los números en Argentina tan difíciles de entender a veces.